Om Shanti y bienvenidos nuevamente a este espacio. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ricardo Castellanos, yo soy estudiante de Raja Yoga en Brahma Kumaris desde hace casi 10 años. Y bueno, la última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes fue el año pasado, así que espero que todo esté muy bien con todos ustedes. El día de hoy, este es el programa de la Escuela de la Felicidad, que existía anteriormente en la sede de Cedritos, hoy en día en Las Margaritas. Y es para mí un privilegio el día de hoy compartir con ustedes mi historia de transformación. Sé que ya han oído otras historias y la verdad es que todos tenemos historias únicas de cómo encontramos la meditación Raya Yoga y también cómo nos beneficiamos de esta práctica. Y el día de hoy quiero primero que todo invitarlos a que si tienen alguna pregunta, por favor la escriban en el chat. Si tienen algún comentario, voy a intentar responder al final. Y bueno, también si tienen ideas de temas que quieren que hablemos en el futuro, también por favor escríbanos ahí. Y el día de hoy lo que quiero hacer es contarles mi historia de cómo descubrí la meditación Raja Yoga. Y luego, ¿cuáles fueron las respuestas? ¿Cuáles eran las preguntas que tenía y cuáles fueron las respuestas que encontré en ese entonces? Entonces, quiero comenzar en el año 2009, más de 10 años. Y en mi caso, yo terminé de estudiar microbiología. Y cuando terminé de estudiar, decidí que yo no quería ser microbiólogo. Decidí que yo lo que quería hacer era cocinero. Entonces, habiendo terminado la carrera, luego empecé otra carrera eh, con el ánimo de seguir mi sueño, mi pasión en ese entonces, que era la cocina. Y después de un año y algo, algunos meses de poder ir a la práctica, de estar trabajando en un restaurante, descubrí que la cocina era era una profesión algo peligrosa. Sobre todo para un novato como yo, uno se puede terminar cortando, uno se puede terminar quemando. Me pasó. Y también era algo muy diferente a lo que yo había sido entrenado cuando había estudiado microbiología. Eran unos horarios completamente diferentes, difíciles de manejar, y también el trato con los colegas, con los compañeros era muy diferente al cual yo estaba acostumbrado. Entonces, hacia el año 2011, precisamente, tomé la difícil decisión de que, bueno, tal vez la cocina no era lo que yo esperaba y que debía buscar algo nuevo por hacer. Pero esto no fue fácil, fue un momento donde ya había empezado dos proyectos de vida y dos proyectos los cuales no tenía ninguna salida, los cuales yo no sentía que tenía ningún futuro en ellos. Entonces la sensación era de gran incertidumbre, de reflexión, bueno, ¿y ahora qué hacer? No encontrar ninguna salida a esa situación. Y en ese mismo año, en 2011, yo, eh, bueno, aparte de estar trabajando y todo, también, digamos, mi vida transcurría normalmente, por ejemplo, trabajando de lunes a viernes, el sábado y el domingo hacer la fiesta, recuperarse, volver a trabajar, repetir. Y esto es algo que parece muy normal y a mí me parecía muy normal y la mayoría de las personas que yo conocía estábamos en ese ritmo también. Sin embargo, junto con esta situación profesional que les comento, también empecé a sentir que todo eso era muy aburrido y, y fue algo, un sentimiento, no simplemente aburrimiento como de que, bueno, ya lo hice lo suficiente, está aburrido, no, era algo mucho más profundo, era un desinterés en que la vida como yo la conocía no me estaba dando ninguna satisfacción y afortunadamente también había un deseo muy profundo de querer tener una vida mucho más especial, una vida
elevada. Estas eran las palabras que venían a mi mente. Yo quiero tener una vida elevada, una vida satisfactoria, una vida plena. Y era una vida que yo me imaginaba con mucha alegría, como con mucha actividad, también mucho conocimiento, mucho aprendizaje. Eran las imágenes que venían a mi mente. Y bueno, junto con eso también vino una palabra a mi mente, ya era la palabra yoga. Yo en mi vida nunca había practicado yoga, y eran muy pocas las personas que conocía que practicaban yoga, cualquier tipo de yoga. Y bueno, lo primero que hice fue empezar a hablar con algunas personas y con la ayuda de mi mamá en ese entonces pude contactar a una profesora de yoga, y era más bien yoga físico. Así que todo iba muy bien, pude cuadrar mi primera clase con la profesora. Sin embargo, el día que yo iba a ir a la clase, la primera vez yo estaba muy emocionado, la profesora me llamó y canceló la clase, me dijo, lo siento, hoy no podemos vernos. Así que un poco desilusionado volví a mi casa y bueno, también hablando con unos amigos, uno de mis amigos me dijo, Ricardo, ¿sabes? Mi hermana acaba de terminar un curso de meditación y al final solo tienes que pagar lo que quieras. Y bueno, eso me parece muy atractivo, especialmente por esa situación profesional en la que estaba y con un presupuesto de estudiante. En ese entonces era algo que parecía muy apropiado. Así que el siguiente paso fue hablar con Blasina en este caso. Así que Blasina, yo sé que es también estudiante de Brahma Kumaris en Cedritos y ella fue la persona que a través de ella yo conocí el Raya Yoga y ella me dio la información del centro para yo poder contactar y lo primero que hice fue atender el curso de meditación. El curso de meditación es el curso de introducción y fue una fortuna para mí porque ustedes saben, hay muchas charlas, por lo general, charlas como esta, en ese entonces eran presenciales y sin embargo el curso de introducción es como la base para cualquier persona que quiera estudiar Raya Yoga de una manera seria y dedicada, es como la base del currículo y, y es algo que da lugar a la estructura para poder aprender y profundizar en los conocimientos. Entonces, el curso tal vez sea similar hoy en día, pero un curso de 5 días. Yo empecé un lunes eh, y el lunes la primera lección fue ¿quién soy yo? Yo soy un alma. Y mucho más que un alma, yo lo que recuerdo es la experiencia de ese alma. Y fue realmente porque estas palabras son palabras que escuchamos muy frecuentemente. Yo, por ejemplo, estudié en un colegio de padres agustinianos y había un ambiente religioso frecuentemente, había estudio de la Biblia, de vida de los santos, este tipo de cosas. Y sin embargo, después de haber leído y estudiado mucho, nunca había tenido como una experiencia incluso del espíritu. Y ese día, el primer día de introducción a la meditación, fue como de una manera algo, no fue muy profundo, tengo que decirlo, pero como que por primera vez tuve la intención de mirar al interior. Y fue algo muy interesante, algo muy novedoso en ese entonces. Sin embargo, fue el segundo día cuando realmente me sentí cautivado y yo también por esos días estaba reflexionando mucho, buscando, leyendo cosas, buscando sabiduría en varios lugares y de alguna manera me sentí cerca a Dios. También quería establecer una relación con Dios, hablar con Dios. Era todo un proceso que a pesar de un proceso de crisis, era un proceso donde muchas cosas estaban sucediendo en mi interior y cambiando. Y el segundo día del curso, eh, Yolanda en este caso nos dijo, bueno, hoy vamos a ver la segunda lección y es ¿quién es Dios? Precisamente. Y fue para mí una sorpresa muy positiva. Fue como que en un momento, en un instante, como que el alma, como que el ser entendió que estaba en un lugar donde primero que todo había una estructura
había un espacio para la práctica, para el desarrollo, para cultivarse y, y también era algo que me iba a permitir conectarme con Dios. Entonces fue algo como que, wow, esto era mucho más de lo que yo estaba pensando que iba a encontrar. Así que ese fue el día que yo decidí que había encontrado lo que estaba buscando y que muy probablemente ese era el camino que me iba a permitir encontrar esa, esa respuesta a tener una práctica, a tener algo sobre el cual dedicar mi tiempo, mis energías y sobre todo a tener una vida especial. Además, todo era muy nuevo para mí. Bueno, el miércoles y el jueves les estoy contando un poquito la historia. El miércoles y el jueves es un poquito más de ejercicios de meditación. El viernes hubo una charla. Era el día de cierre del curso y una charla por un hermano. Y el hermano ese día nos estaba compartiendo su método para, digamos, ser un poquito más felices, si recuerdo bien. Y era un método un nombre muy simpático, es el método SODA. Y el método SODA lo que quiere decir son los 4 pasos que él nos estaba proponiendo a todos. Y los pasos eran soltar, observar, dirigir y amar. No es el tema de hoy, pero les cuento porque ese día parece muy interesante. Era como, incluso hoy en día, yo recuerdo esa charla y pienso que tiene toda la esencia de las enseñanzas de Raya Yoga. Soltar es un poco como la invitación al desapego y observar es como experimentar esa identidad espiritual que tenemos. Y luego de dirigir es dirigir nuestro intelecto, nuestra mente, nuestros pensamientos para generar la conexión con Dios, que precisamente más que una palabra es precisamente el hecho de estar en la conexión y es el hecho de amar. Así que bueno, todo muy bonito, como les cuento, sin embargo, al final de esta charla y debido a la situación que estaba atravesando, la confluencia de muchas cosas en mi vida, mi pregunta para el profesor fue, bueno, pero por una parte, en el mundo se nos exige que tenemos que desarrollarnos profesionalmente, crecer económicamente, eh, hacernos ricos, por decirlo de alguna manera, buscar el confort material. Y por otra parte, nuestras, digamos, aspiraciones espirituales y lo que vemos en las corrientes espirituales que existen es más bien como una invitación a la renuncia, una invitación a la introversión, a la soledad, una invitación a la búsqueda. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Fue mi pregunta para él. Y era la pregunta que yo tenía, y es por eso que me parece muy interesante esta historia, porque es la pregunta que yo tenía en ese entonces y pienso que ha sido de gran guía para mí durante estos años. Bueno, no sé ustedes qué dirían. Vamos unos segundos, tienen unos segundos para pensar cuál sería su respuesta y tal vez pensar si ustedes también están en una situación similar o han estado en una situación similar. Es un poco como un dilema, un predicamento en el cual nos encontramos algunas veces. Bueno, la respuesta del profesor ese día fue muy breve. Fue muy breve y su respuesta fue, tienes que practicar meditación Raya Yoga. Y, y de alguna manera fue una respuesta muy breve. Eh, no era lo que estaba esperando, pero fue lo que hice. Fue lo que hice y hoy puedo decir que el profesor estaba en lo correcto. Y es precisamente sobre eso que quiero hablar un poquito. Y bueno, ya les conté un poco como la historia de transformación de lo que sucedía a nivel interior, la situación. Y ahora quiero comentarles un poquito más, quiero dejar la historia de lado y comentarles un poquito de más qué es lo que puedo aprender sobre este dilema al cual nos enfrentamos. Bueno, lo primero que hay que preguntarse entonces es, ¿qué es Raya Yoga? Y el Raya Yoga es el estudio que nos va a permitir alcanzar la soberanía del ser. O sea, la palabra raya tiene varios significados y uno de ellos es rey, soberano. Puede también ser un poco como
maestro, como que uno se hace el maestro de sí mismo. Y en la esencia, si ustedes miran, ¿cuál es la primera lección del Raya Yoga? Es quién soy yo, quién es aquel quien se va a hacer un soberano, quién es aquel quien va a ser el maestro de sí mismo. Y es precisamente el alma. Y el alma es, digamos, yo soy un alma, ustedes son almas y yo estoy aquí, ustedes me están viendo a través de la pantalla, me oyen hablar, pero yo soy algo muy diferente a lo que ustedes ven. El ser espiritual es un puntico de luz que está sentado detrás de los ojos. Y ustedes también son punticos de luz. Y es algo que cuando lo aceptamos, cuando lo queremos entender y experimentar, entendemos que es la puerta precisamente a la experiencia de paz, de felicidad, de amor. Porque a diferencia del cuerpo que ustedes pueden ver, a diferencia de las actividades que hacemos, el ser no cambia. El ser mantiene su esencia de paz y de felicidad, mientras que muchas de las cosas que hacemos, con las cuales nos identificamos, estas cosas cambian. Y bueno, eso está bien, parece natural. El problema es que nosotros queremos buscar el sentimiento de estabilidad, de paz y de felicidad a través de ello, a través de la manera en que nos vemos, a través de la profesión que tenemos, a través de las cosas que tenemos. Y ese es el problema, porque esas cosas cambian. Mientras que si mantenemos una identidad y una atención hacia el ser que no cambia, cuya naturaleza de paz y de felicidad es eterna incluso, es muy, muy fácil que podamos tener una vida donde estas cualidades, la experiencia de estas cualidades está más presente. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque recuerden, tenemos dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones, una parte la comodidad material y por otra parte la renuncia para poder tener una vida un poquito más de acuerdo a los términos espirituales. Lo que yo he podido aprender es que debemos hacer esa experiencia del ser la base de cualquier cosa que hagamos. Incluso pensar también es una acción. O sea, antes de incluso tener un pensamiento, antes de hablar, antes de hacer alguna acción, antes de emprender cualquier proyecto, antes de cualquier cosa, tenemos que recordar quiénes somos. Somos esos seres espirituales, tenemos que invitar esa experiencia de paz, de felicidad y de amor. Tenemos que recordar que somos puntos de luz y que somos muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a percibir como la realidad. Es una realidad de perfección, es una realidad de belleza, es una realidad de luz. Y es allí donde la atención debe venir una y otra vez. Por eso es que también es una práctica donde cada vez no es que nos hagamos mejor en ellos, no es como algo que vamos a poder medir para comparar con otros, sino es algo que cada vez nos va a hacer más felices. Y esa es la medida en que podemos entender que la práctica está funcionando. Y sobre todo como maestros, como soberanos, esta experiencia debe venir a nuestro deseo. ¿Y por qué no todo el tiempo? ¿Por qué no debería ser constante? Entonces, lo que en esencia tiene que suceder es que debemos hacer esa práctica nuestra prioridad. Cuando hacemos esa práctica nuestra prioridad, podemos entonces dedicarnos a nuestro confort material y a nuestra práctica espiritual. Y lo que he aprendido durante estos años, lejos de ser un dilema, lejos de ser un predicamento, son cosas que debemos hacer en paralelo. Si tenemos la oportunidad, debemos hacer las dos cosas con completa dedicación. Es algo donde, porque es que precisamente la práctica espiritual no depende de estos dos elementos, la práctica espiritual es independiente de estos dos elementos. Por ejemplo, yo puedo tener una vida de renunciación, una vida donde yo creo que sigo una práctica espiritual, pero si no tengo la experiencia espiritual, la experiencia de las cualidades de paz y de felicidad, mi vida va a ser igual de vacía que una persona, digamos, que tiene todo el confort material y que tampoco tiene esa experiencia.
Así que no es una cuestión de decidir y no es una cuestión de buscar un camino, que yo pienso que es lo que sucede cuando vemos algunas corrientes religiosas. Las corrientes religiosas nos proponen un camino para llegar a esa experiencia finalmente. Lo que aquí queremos invitar, lo que aquí podemos experimentar es que no hay un camino para llegar allá, simplemente traer nuestros pensamientos a esa experiencia y luego desde allí poder hacer las cosas que queramos hacer y sobre todo con una experiencia de vida plena, satisfactoria, llena de cualidades espirituales. Así que bueno, ya hemos hablado previamente del desapego, del contentamiento, ya hemos hablado previamente cómo enfocar esta práctica. Algo que para finalizar y de pronto pasar a ver sus preguntas, si hay alguna pregunta, quiero decirles algo porque es algo que es importante entender. Para poder hacer esto de esta manera, para poder primero tener una práctica espiritual y luego dedicarnos con full dedicación a estos dos aspectos de nuestras vidas, es que debemos dar prioridad a esa práctica espiritual. No podemos pensar, bueno, después de que yo haga esto, de que esto suceda, cuadrar nuestro horario, nuestros planes de vida incluso, para que algún día, si se me da la oportunidad, yo puedo dar un espacio pequeño para esa práctica. No puede suceder así. Les voy a decir por qué. Lo que sucede cuando aquello a lo que le damos prioridad es aquello que va a venir frecuentemente en nuestra vida. Es como algo que nutrimos en nuestras vidas y es algo que va a florecer, es algo que va a crecer. Es que aquello que llevemos nuestra atención en primer lugar, por ejemplo, la experiencia del ser, le damos prioridad a eso, es algo que vamos a nutrir, es algo que vamos a experimentar con más intensidad. Si lo dejamos de lado, si pensamos que lo podemos hacer después de esto y lo otro va a tomar prioridad en nuestras vidas y eso va a requerir también más atención de nuestra parte para que sigamos nutriéndolo. Entonces, como que poco a poco nos va alejando de aquello que significaría esa práctica de felicidad y de paz y de amor espiritual. Así que si está en sus manos y tienen la opción, recuerden dar prioridad a aquello que ustedes quieren experimentar. De esa manera, también lo que sucede es que esa experiencia se hace más intensa y la vida también nos da más espacios para poder dedicar más tiempo a esa experiencia. Es como un regalo también a nuestro esfuerzo y a nuestra dedicación. Bueno, quiero terminar allí mi intervención y tenemos una pregunta: ¿cómo conciliar nuestra práctica espiritual con la realidad y los momentos difíciles donde perdemos o nos olvidamos de lo aprendido? Gracias, Rica. Gracias. Bueno, es una pregunta muy apropiada. Los momentos difíciles son difíciles para todos. Todos tenemos diferentes tipos de dificultades. Lo que yo he podido aprender es que la experiencia, la práctica espiritual nos llena de poder. Si ustedes recuerdan, hemos visto también cómo hay unos poderes espirituales que también existen en el alma y que al empoderar el alma, estos poderes también vienen a nosotros. Es como que esta práctica nos da esa capacidad para afrontar. Uno de los poderes precisamente es el poder para afrontar las dificultades. Y esta práctica nos da ese poder y esa capacidad para, por ejemplo, afrontar una dificultad, algo que se nos presenta, pero también nos permite aprender a tolerar momentos difíciles o situaciones a las cuales no estamos acostumbrados. Yo diría, en esencia, y un poco desde el punto de vista de mi experiencia, es como que eso que parece muy grande, esas dificultades que parecen muy grandes, se hacen muy, muy pequeñas, precisamente por esta experiencia de paz y de felicidad. Es como que incluso si hay una situación difícil, algo sobre lo cual tenemos que atravesar,
podemos invocar esta experiencia está allí, porque es algo sobre lo cual hemos venido trabajando y mucho más de haber trabajado sobre ello, es la verdad de todos nosotros. Y todos tenemos que todos tenemos que encontrar esa manera de acceder a esa verdad. Y vamos a cerrar con unos minutos de meditación. Respiren profundamente y de alguna manera sientan que están presentes en este momento. Es una preparación para hacernos conscientes de aquello que estamos experimentando y sobre todo aquello que estamos pensando. Nos hacemos presentes y escuchamos nuestros pensamientos. Observamos qué es aquello que está presente en nuestras mentes, que es aquello que está llamando nuestra atención. Y lo dejamos ahí, es como que lo soltamos por unos minutos. Podemos darnos el permiso, el privilegio de dejar esos asuntos de lado. Y observamos, traemos nuestra atención al ser. Yo, el ser, soy un puntico de luz. Mi naturaleza es de paz, de tranquilidad, de dicha y de amor. Estas cualidades han estado en mí por siempre y no han cambiado. Simplemente debo aprender a observarlas, a experimentarlas, a acceder a ellas. Así como yo soy un ser de luz, un puntico de luz, todas las personas que conozco son también punticos de luz. Y todos podemos encontrarnos, visualizarnos como estrellitas en el firmamento lleno de estrellas. Todos nosotros tenemos esta experiencia de paz y de dicha espiritual. Desde ese firmamento miramos la vida abajo en el planeta. Desde la distancia observamos aquello que está abajo como una escena, como un drama que es diferente de lo que nosotros somos. En el silencio, en el firmamento,
disfrutamos esta posición de observadores, llenos de la experiencia de plenitud. Sentimos que sea lo que sea que esté sucediendo abajo, nada puede separarnos de esta experiencia. Los problemas, las dificultades desaparecen, se hacen pequeñas frente a esta experiencia espiritual. Mantengo esta experiencia, mantengo la concentración en esta práctica de ser un observador de la vida y de saber quién es el que observa y cuáles son sus cualidades. Es que bueno, quiero terminar allí. Quiero agradecerles por su asistencia y nos vemos en una próxima ocasión. Om Shanti.